Ya, muy buenos días. Damos el inicio a la clase de la Universidad de las Américas, el curso de Recursos y Ejecución. Hoy es el día 17 de enero del año 2023 y vamos a seguir adelante con el juicio ejecutivo de obligación de dar, y esta sería la clase número 10. ¿Qué pretendo ver en esta clase de hoy, durante esta jornada? Durante esta jornada, lo que pretendo ver es dar una introducción a la tramitación del juicio ejecutivo y específicamente terminar con la tramitación del cuaderno principal o ejecutivo. Eso es lo que pretendo, en eso pretendo avanzar esta clase. Bueno, dicho eso, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Algo que quieran decir? Nada. Ya, hoy día no hay mucha gente en clase. Bueno, em- a ver. Sí, está prendido el parlante, ya. Bueno, empecemos con la tramitación en el juicio ejecutivo. Lo primero, si ustedes van a mi página, a la página ricardomarquez.cl, que vamos a compartirla ahora. A ver, si ustedes van a mi página, ahí, ustedes van a revisar publicaciones. Inmediatamente abajo se va a desplegar un menú donde hay varias publicaciones y ustedes van a ver estos dos materiales, apremio y cuaderno y ejecutivo principal. Estos son dos cuadernos, esto es un juicio ejecutivo, donde está el cuaderno de apremio tramitado casi en su totalidad y el cuaderno ejecutivo principal tramitado en su totalidad. Entonces ustedes los descargan así, y les va a aparecer. Obviamente este es un juicio antiguo, de papel. Entonces ahí ustedes van a poder revisar lo que hay en el cuaderno de apremio. Si ustedes se devuelven, descargan el cuaderno ejecutivo o principal, y aquí tienen el cuaderno ejecutivo principal, que es más largo, y ahí está, ¿ya? Este es el cuaderno ejecutivo o principal. Entonces, lo que pretendo ver hoy día es la tramitación de todo el cuaderno ejecutivo o principal, ¿ya? Ya. Bueno, después vamos a compartir la pantalla y les voy a contar de todo esto, o sea que lo vamos a ver en detalle, lo que hay en el cuaderno ejecutivo o principal y en el cuaderno de apremio. Bueno, vamos a la tramitación entonces del juicio ejecutivo de obligación de dar. Eso es lo que tenemos que ver. Revisamos el juicio ejecutivo de obligación de dar, porque es el juicio ejecutivo que está mayormente regulado en nuestro código de procedimiento civil. Si lo pudiéramos ubicar, lo vamos a ubicar en el libro tercero del Código de Procedimiento Civil, en los procedimientos especiales, y eh, resulta ser supletorio a todos los otros juicios ejecutivos porque, como ya dije, el que tiene una mayor regulación. Ahora, conceptualicemos ambos cuadernos. ¿Qué es lo que es el cuaderno ejecutivo o principal? ¿Por qué se le llama ejecutivo principal? El cuaderno ejecutivo principal se le denomina así porque es realmente el cuaderno donde existe, donde se tramita, donde se dilucida acerca del conflicto o litigio en el juicio ejecutivo. Porque, como ya he dicho, el juicio ejecutivo el conflicto jurídico no está dado por el título o por la demanda ejecutiva. Recuerden que la demanda ejecutiva contiene el título ejecutivo, y el título ejecutivo contiene una obligación indubitada, por lo tanto ahí no hay nada discutible. Entonces, lo que se discute en el juicio ejecutivo, se los voy a reiterar una vez más, son la, son la procedencia y existencia de las excepciones que se oponen al título. Esa es la discusión. Y esa discusión
se realiza en el cuaderno ejecutivo o principal. Entonces, en definitiva, la demanda en el cuaderno ejecutivo o principal va a estar constituida por la oposición de las excepciones. Una cuestión bien rara. La defensa al título ejecutivo resulta ser la demanda en el juicio ejecutivo. Y la contestación de la demanda en el juicio ejecutivo resulta ser estas observaciones que hace el ejecutante a las excepciones que interpone el ejecutado. ¿Entienden esto? ¿O no? ¿Sí o no? Díganme algo para saber que están por ahí. Ah, puede repreguntar, es que escuchó cortado. A ver, no, le preguntaba si entienden cuál es el conflicto en el juicio ejecutivo. ¿Me escuchan? O sea, ¿ustedes pueden hablar o no? ¿O hay un problema de audio? Sí, profe, se escucha. Ah, ya, listo. No, ustedes pueden hablar, pero yo pensé que ya tenía un problema con el parlante. Ya. Se escucha Bueno, bien. a ver, me preguntan si está, claro, me preguntan cómo son los juicios ejecutivos actualmente en el Poder Judicial. Bueno, efectivamente, como hay tramitación electrónica, hay dos cuadernos. Uno pincha un cuaderno y pincha otro cuaderno y ahí se van desplegando los cuadernos en paralelo. Pero antes eran físicos, antes eran dos expedientes. Ahora no, ahora son dos cuadernos. Dos cuadernos, digamos, podríamos decir virtuales. ¿Ya? Bueno, vamos entonces a ver cuál es la estructura del cuaderno principal o ejecutivo primero, el donde se lleva el conflicto. El conflicto que son la interposición de la excepción y también vamos a indicar después qué, eh, qué consecuencia trae que no se interpongan excepciones. Porque si no se interponen excepciones realmente no hay conflicto. Y si no hay conflicto no hay cuaderno principal. Pero ¿qué pasa con el cuaderno de apremio? Eso también lo vamos a revisar. Bueno, el cuaderno principal o ejecutivo ya les dije que es el cuaderno en donde se tramita y se discute acerca del verdadero conflicto en el juicio ejecutivo, que son las excepciones. ¿Cómo va a comenzar el cuaderno principal o ejecutivo? Va a comenzar con una medida prejudicial, que esta medida prejudicial es más bien una medida, una gestión preparatoria a la vía ejecutiva, que es una gestión, como ya sabemos, que tiene que ver con la perfección, con el perfeccionamiento del título. O sea, podría empezar con una gestión preparatoria. Una vez finalizada la gestión preparatoria de manera exitosa, vamos a encontrar la presentación de la demanda ejecutiva. La demanda ejecutiva es una demanda que tiene un requisito especial, que tiene un documento fundante, en este caso es el título ejecutivo, siempre tiene que acompañar el título ejecutivo. La resolución que se pronuncia respecto de la demanda ejecutiva se denomina o es despáchese, o téngase por interpuesta demanda en juicio ejecutivo, etcétera, despáchese, o despáchese mandamiento de ejecución y embargo. Esa es la resolución. La naturaleza jurídica depende, creo que ya lo dije en la cápsula que está grabada y que lo van a revisar. Depende, podría ser un decreto, podría ser también un interlocutorio de segundo grado, depende de qué pase más adelante, porque si no se ponen excepciones, podría ser un interlocutorio de segundo grado o una, incluso hasta una sentencia de término definitiva, pero hay duda al respecto. No les voy a plantear esto porque realmente esto como consecuencia práctica no tiene nada, no tiene ninguna consecuencia práctica. Bueno, ¿qué es lo que significa el despáchese, mandamiento de ejecución, embargo? Simplemente despáchese. Simplemente despáchese significa un autoorden que se da al juez para abrir, confeccionar un nuevo cuaderno, que es el cuaderno de apremio, en donde la primera resolución de ese cuaderno de apremio va a ser el mandamiento de ejecución y embargo. Así se llama la primera resolución, que es una resolución compleja, en el cuaderno de apremio. Una vez que ya tenemos el despáchese, viene la notificación de la demanda ejecutiva. Una vez que está ya la notificación de la demanda ejecutiva, tenemos
la interposición de excepciones por parte del ejecutado. A estas excepciones se les da traslado. A estas excepciones, al dársele traslado, hay 4 días, este traslado de 4 días, para que el ejecutante le haga observaciones, y después que se le hace observaciones, después de pasados estos 4 días, si no se hace nada, el juez toma el proceso y lo que hace es ver si están interpuestas dentro del plazo, si son aquellas de las que señala el 464 del Código de Procedimiento Civil, y lo que hace es las declararla admisible en su caso, o declararla inadmisible y dictar fallo. Siempre hay un fallo cuando se ponen excepciones. Si la declara admisible, en este caso, va a recibir la causa prueba. Se recibe la causa prueba, se notifica, hay un término probatorio, ese término probatorio después va a dar lugar a una cita, a un plazo de observación de la prueba de 6 días, y posteriormente se dicta fallo. Y eso sería la tramitación del cuaderno principal. Entonces, ahora vamos a revisar el cuaderno principal, conforme a todo lo que yo les dije. Aquí tenemos el cuaderno principal, vamos a compartir la pantalla. A ver. Todo lo que yo les he dicho de manera bastante sucinta se da aquí en este cuaderno principal que estoy indicando. Miren, ahí está. Si ustedes se dan cuenta, esa es la carátula del cuaderno principal o ejecutivo. Si nosotros vamos bajando, acá está el cheque, porque esta es un juicio ejecutivo que comienza con la gestión preparatoria de notificación judicial del protesto de cheque. Lo que se notifica judicialmente es el protesto, acuérdense de eso. Aquí está el cheque, aquí está la personería del futuro demandante, y aquí está la gestión preparatoria, como ustedes la pueden revisar, ¿no? Ahí está la gestión preparatoria. Entonces esa gestión preparatoria se va a notificar, en este caso se notifica por cédula, porque así lo indica la ley. Ahí está la notificación hecha por cédula de la gestión preparatoria. Posteriormente viene la certificación de que no se opusieron tacha de falsedad a la firma, porque se acuerdan que yo le había dicho que en el caso de esta gestión preparatoria habían 3 días para oponer tacha de falsedad a la firma, en el caso de la letra de cambio, el pagaré y el cheque. Bueno, y todavía estamos en la gestión preparatoria, todavía no hemos ingresado a la demanda ejecutiva. Entonces seguimos, certifíquese lo que corresponda y se certifica. Se certifica que no se consignaron los fondos y tampoco que no se opuso tacha de falsedad. Entonces el próximo paso, recién ahora, es la presentación de la demanda ejecutiva. Si ustedes se dan cuenta, la demanda ejecutiva tiene un elemento especial o un requisito especial que debe acompañar el título, pero en este caso el título ya está configurado y acompañado de la gestión preparatoria. Y por lo demás, yo ya les había también planteado que el artículo 178 del Código Orgánico de Tribunales da como tribunal competente, en el caso que obviamente una gestión preparatoria produzca resultados, da como consecuencia que sea el único tribunal competente, el tribunal donde se siguió la gestión preparatoria. Bueno, demanda ejecutiva, mandamiento de ejecución y embargo. Claro, eso es lo que se pide, demanda ejecutiva, mandamiento de ejecución y embargo, porque esa es la primera resolución que se va a pronunciar sobre la demanda ejecutiva. Ustedes pueden ver ahí, señalamiento de bienes para la traba de depositario. Se tenga a la vista expediente que indica que el expediente donde se está presentando la demanda ejecutiva se tenga presente en cuanto al poder. ¿Ven? Ahí tienen una demanda ejecutiva que es bastante sencilla. Ahí está la providencia de la demanda ejecutiva, que es lo que yo les decía, que la demanda ejecutiva se provee despáchese. ¿Qué significa despáchese? Que el juez tiene que confeccionar un cuaderno de apremio y dictar la primera resolución del cuaderno de apremio, que es el mandamiento de ejecución y embargo. Bueno. Después viene la notificación de la demanda ejecutiva y después viene la interposición de las excepciones. Ahí está el escrito de interposición de excepciones, que ya lo vamos a revisar en su momento, las características especiales que tiene,
Pero le anticipo, una de las características especiales es que solamente se pueden oponer las defensas que aparecen en el 464, ninguna defensa más. Y la otra cosa importante es que solamente se pueden interponer estas defensas en el plazo que señala la ley. Si es que no se interponen defensas en el plazo que señala la ley, se acabó el juicio ejecutivo, se cierra el cuaderno principal y solamente se sigue tramitando el cuaderno de apremio. Por otro lado, hay otro requisito que siempre se tiene que señalar los medios de prueba, porque si no se señalan, se entiende que no se va a rendir prueba. Ahí está el escrito entonces de oposición de excepciones. A ese escrito de oposición de excepciones se le va a dar, se le va a tener por presentado y por opuesta a las excepciones, traslado, como ya les dije, ahí está la resolución, por opuesta a las excepciones, traslado, ¿eh? Traslado, ahí está, traslado. Bueno, acto seguido, ahí está, se repite la resolución, se evacúa el traslado, y acto seguido viene la resolución del juzgado, en donde se van a declarar admisibles las excepciones y se va a recibir la causa a prueba. Después vendrá un término probatorio, que hay que notificar obviamente el término probatorio, y con posterioridad se cita la parte de sentencia, aquí no hubo observación en la prueba, y se dicta un fallo, ¿no? Y ahí está la dictación del fallo, ¿ven? Y ahí está el fallo. Y ustedes lo pueden revisar cuando bajen el documento. ¿Ven? Y ahí tenemos todo un cuaderno, toda la tramitación de un cuaderno principal o ejecutivo. A ver, ¿qué me están preguntando aquí? Termina, a ver. Principal o premio principal termina con la certificación del 472. Depende si hay excepciones o no, sentencia interlocutor, ya. Miren, lo que me dicen acá, si estoy mostrando el ebook de la causa, no estoy mostrando el ebook de la causa, porque esa causa es de papel. Estoy mostrando una causa de papel que fue escaneada por mí, es decir, saqué fotocopias del expediente y la escaneé. ¿Mm? Eso es lo que estaba mostrando. Ya, dudas, consultas, algo que me quieran decir. Ustedes pueden bajar esos archivos y pueden revisar la causa y pueden ir viendo que todo lo que yo he ido diciendo se materializa efectivamente en las causas. ¿Sí? Dudas, consultas. ¿No? A ver, aquí me están diciendo algo, ¿eh? Ah, ninguna. Ah, miren, me preguntan cómo debíamos ver una causa en la página del Poder Judicial para... Ya, miren, ya, vamos a revisar. Primero, eso sí que vamos a ver. En la tramitación electrónica, ustedes pueden ir revisando y realmente el documento, el expediente que yo tengo en la página, es lo mismo, al final es lo mismo, pero en papel. Es exactamente igual, pero en papel. Así que es exactamente igual y ustedes, digo, de todas formas, pueden revisar en la página del Poder Judicial causas de juicio ejecutivo. ¿Dudas, consultas hasta ahora? Nada. Aparte de las que me señalan en el chat. ¿No? Ya. Entonces ahora nos vamos a adentrar en el cuaderno principal o ejecutivo. Entonces vamos a revisar el cuaderno principal o ejecutivo. Vamos a la tramitación propiamente tal del cuaderno principal o ejecutivo. Vamos a empezar con la demanda, porque ya vimos la gestión preparatoria a propósito de los títulos ejecutivos. Así que empecemos con la demanda. Estamos en la página 31 del material que yo les entregué. ¿Qué contiene la demanda ejecutiva? Ya más o menos lo revisamos cuando le mostré el documento, el expediente. Pues la demanda ejecutiva tiene que contener
Los requisitos generales de todo escrito, como cualquier escrito, que serían la presuma cuando la corte respectiva haga la distribución de causas. Ahora, yo les puedo decir que esto de la presuma proviene de un auto acordado del año 88, 89, en donde esos datos que van antes de la suma eran los necesarios para ser digitados por las personas que ingresaban las causas por la distribución de la corte respectiva. En el caso en que no sea necesario ingresar una causa de esa forma, cuando la distribución no se realizaba por las cortes, estamos hablando de antes de la tramitación electrónica, las demandas no debían, no era necesario que tuvieran una presuma. Actualmente, tampoco, desde mi perspectiva, es necesario que las demandas tengan presuma. ¿Por qué razón? Porque uno cuando introduce a la página del Poder Judicial eh, los datos para iniciar la tramitación, cuando uno ingresa la demanda, está ingresando los datos de la presuma. Sin embargo, he revisado algunas resoluciones de algunos tribunales, sobre todo de familia, que indican que la presuma es un requisito de admisibilidad de la demanda, cosa que encuentro que no corresponde, porque todos los requisitos de la presuma, en definitiva, están en el cuerpo del escrito, o sea, un poquito ridículo, pero bueno, así ocurre. Entonces, los requisitos generales a todo escrito. La presuma, como ya les dije, era un requisito que tenía que ver con la distribución que se hacía por las cortes, para que los digitadores tuvieran acceso rápido a esa información. Como todo escrito tiene que estar patrocinada, o sea, como toda gestión ante un tribunal tiene que estar patrocinada por un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, y a su vez también debe constituirse un mandato judicial. Y ahora vamos a los requisitos bueno, también debe tener suma y debe tener un cuerpo y un petitorio. Obviamente eso es de perogrullo. Ahora, a los requisitos de toda demanda. Vamos a los requisitos del 254. En el caso de los requisitos del 254, bueno, me remito a ese artículo y lo que debo agregar es que por la reforma del año pasado, del año antepasado, del 2021, se debe agregar una forma de notificación electrónica por parte del demandante, ¿no? So pena de que sea declarada inadmisible la demanda. Bueno, pero vamos a lo importante. Lo importante son los requisitos de la demanda ejecutiva propiamente tal. Y ya lo había esbozado antes y le había indicado que lo más importante en la demanda ejecutiva es acompañar el título ejecutivo. El título es lo más importante en la demanda ejecutiva, el título. Muchas veces el título, bueno, siempre el título va a estar constituido por un documento, pero muchas veces el título ejecutivo no va a ser un documento propiamente tal que se acompañe, sino que va a estar dado por la gestión preparatoria. Porque muchas veces, por ejemplo, en el caso de la gestión preparatoria de la confesión de deuda, el título es la gestión propiamente tal, a pesar que actualmente, para que se le dé curso a esa gestión preparatoria de confesión de deuda, es necesario que se acompañen antecedentes que den cuenta de la verosimilitud de la deuda que se está reclamando. Si ustedes revisaron también la demanda ejecutiva, que por lo demás pueden retroceder la grabación después cuando suba esto al canal, y también cuando ustedes si bajan los documentos, ustedes se van a dar cuenta que la demanda ejecutiva tenía en el otro sí un señalamiento de bienes y también un señalamiento de depositario. Bueno, al respecto, efectivamente la demanda ejecutiva puede contener estas menciones, también puede no contenerlas. Esta designación de bienes implica que yo como ejecutante conozco bienes del ejecutado y quiero que la ejecución se dirija contra esos bienes, primeramente embargando esos bienes y dejando como depositario provisional, es decir, como responsable de los bienes mientras dure el juicio, al propio ejecutado. Es posible hacerlo. También vamos a hablar del embargo y vamos a hablar de las responsabilidades que tiene el ejecutado como depositario en el caso de quedarse con la administración de los bienes embargados. Ahora, ¿dónde se presenta la demanda ejecutiva?
También es una pregunta interesante desde la perspectiva de los requisitos de la demanda, dónde presentarla. Respecto de los requisitos de la demanda, se van a las mismas reglas del juicio ordinario declarativo, es decir, rigen las mismas reglas de competencia relativa. Es decir, si hay prórroga de la competencia, está expresa, ahí debe ser presentada la demanda. Si, como ya les dije, si comenzó por una gestión prejudicial preparatoria, ahí debe ser presentada la demanda ejecutiva. Si es que bueno, si es que existe una regla especial, ahí se presenta la demanda ejecutiva. Ahora, también se puede presentar en cualquier juzgado con competencia civil y va a operar la prórroga tácita de la competencia respecto a la competencia relativa, que es algo que ustedes ya conocen. Ya. Ya, ¿dudas respecto de la demanda ejecutiva? ¿Consultas? Miren, ¿qué les puedo decir de las demandas ejecutivas en general? Las demandas ejecutivas son, en definitiva, para cobrar deudas. Por lo tanto, vinculada a las demandas ejecutivas y toda una industria jurídica del cobro de deudas. Eso significa que existen empresas, porque yo no las llamaría estudios jurídicos, son realmente empresas que se dedican a cobrar con una cartera de clientes pero inmensa. Imagínense un banco, todos los deudores que tienen, carpetas completas de deudores, miles de deudores, respecto a los cuales hay que hacer las demandas ejecutivas de cobro. Entonces, las demandas ejecutivas en general, cuando ustedes las revisen, se van a dar cuenta que son muy estándar. De hecho, sé que existen programas para hacer demandas ejecutivas, o sea, la inteligencia artificial también se mete en esto y uno introduce solamente los datos y la demanda ejecutiva queda lista. Ahora, eso muchas veces va a ser contraproducente porque hay que recordar, como ya les dije, que la demanda ejecutiva es una demanda. Miren qué cosa más evidente. Pero eso significa que rigen todos los requisitos del 254 y eso significa que hay que fundarla en hechos y en derecho. ¿Qué significa eso? Cuando yo presento una demanda ejecutiva, cuando yo redacto una demanda ejecutiva, tengo que indicar por qué hecho se ha creado este título ejecutivo y por lo menos indicar a qué obligación ha accedido este título ejecutivo. O este título ejecutivo, qué obligación representa. Y por último, el fundamento jurídico de por qué es un título ejecutivo, de cómo se dan también los requisitos para que se comience una ejecución, que no está prescrito, que la deuda es líquida, actualmente existe. Eso debiera yo introducir en la demanda ejecutiva, pero ustedes van a revisar que como están tan estandarizadas las demandas ejecutivas, muchas veces adolecen de esos requisitos y uno podría presentar la excepción correspondiente, según ya lo vamos a ver. ¿Dudas, consultas al respecto? ¿No? Sigamos entonces. Ya vimos la demanda ejecutiva. Ahora vamos a ver la notificación de la demanda ejecutiva. Si bien yo les dije que la demanda ejecutiva tenía unos requisitos especiales, pero también tenía los requisitos generales de toda demanda, yo les puedo decir que respecto de la notificación de la demanda ejecutiva se rige por las reglas generales de notificación. Es decir, la regla del artículo 38 y siguiente del Código de Procedimiento Civil. ¿Qué significa eso? Eso significa que si la demanda ejecutiva es la primera gestión, se va a tener que notificar personalmente o personal subsidiaria o por aviso, etc. Bueno, ahí está, ahí nomás, realmente. Pero el asunto viene acá. ¿Qué pasa si la demanda ejecutiva, como ocurre muchas veces, no es la primera gestión en el juicio? ¿Qué ocurre? Porque, por ejemplo, hay una gestión en el juicio, que es la gestión preparatoria a la vía ejecutiva, y la gestión preparatoria de la vía ejecutiva se notificó personalmente. Por ejemplo, tratándose de una citación a reconocimiento de firma y confesar deuda. Fue notificado personalmente.
se configuró el título porque no se negó ni la firma ni la deuda, y en este caso se presenta la demanda ejecutiva. La demanda ejecutiva puede, de todas formas, ser notificada, en este caso, por... ¿Cómo podrá ser notificada? A ver, ¿quién me puede decir? Después voy a contestar, aquí hay una duda que me ponen en el chat, pero la voy a contestar después. A ver. El asunto es que si la gestión preparatoria se notifica personalmente, después la demanda ejecutiva, ¿cómo la puedo notificar? ¿De qué formas? Aquí hay varias dudas. Para empezar, no, pero ya fue notificada. Sí, miren, aquí hay varias dudas. Mire, el asunto es que en las notificaciones, la demanda en sí no se notifica personalmente. La demanda por ser demanda no se notifica personalmente. Esa no es la regla. La regla es que la primera gestión en juicio debe ser notificada personalmente. Por lo tanto, cuando la demanda no es la primera gestión en juicio que ha sido notificada personalmente, la demanda en este caso puede ser notificada por cédula. Es posible que sea notificada por cédula. Ahora, la pregunta, ¿puede ser notificada personalmente? A pesar que la gestión preparatoria se notificó personalmente, ¿yo puedo notificar una demanda personalmente? Y la respuesta es la siguiente. En el código aparecen los casos en que una resolución judicial o gestión tenga que ser notificada personalmente. Y la regla, podemos decir la regla principal, es que la primera gestión en juicio debe ser notificada personalmente. Y después vienen dos reglas que son olvidadas por los alumnos y bueno, también por los abogados, que tienen que ver con que también se notifica personalmente una resolución judicial o una gestión cuando el juez así lo ordene para la validez de la resolución o la gestión. Y una regla que es la más olvidada de todas, que dice y también en todo caso. ¿Qué significa en todo caso? Que todo puede ser notificado personalmente. ¿Por qué razón? Porque la notificación personal es la más perfecta. Ojalá todo fuera notificado personalmente. ¿Ya? A ver, aquí me preguntan, a ver, ¿qué me preguntaron? Aquí, solo se debe trabar el embargo a la dirección que puso el ejecutado, al igual que la primera notificación. Ya, esto es interesante. Esto es interesante porque en el caso de juicio ejecutivo se dan varias situaciones que eh, son un poquito injustas, podríamos decir. Bueno, pero tiene que ver también con la manifestación de la buena fe. En general, el ejecutado da un domicilio cuando se constituye el título ejecutivo. Por ejemplo, un pagaré. Si en el pagaré se domicilia en tal lugar, bueno, es el lugar X. Después, si no paga el pagaré, hago la gestión preparatoria. Bueno, primero tengo que protestarlo. Después hago la gestión preparatoria, presento la demanda ejecutiva y lo voy a notificar en el domicilio que aparece en el pagaré, pues, obviamente. Y voy a embargar en ese domicilio. Pero puede pasar que, por ejemplo, embargo en ese domicilio y alguien dice que ya no vive ahí. Bueno, si no vive ahí, igual lo embargo. Y para eso, ese tercero que ahora vive en ese domicilio donde vivía el ejecutado, va a tener que defenderse mediante lo que se denominan tercerías. O también el mismo ejecutante va a decir, bueno, si no vive ahí, lo voy a buscar. Lo busca en las bases de datos que actualmente existen y encuentra otro domicilio. Cambia el domicilio y embarga ahí. ¿Ven? Esa es la situación. Ya. Bueno, ya tenemos la demanda ejecutiva con sus requisitos, ya tenemos la notificación, tenemos también la resolución que ya la hemos indicado qué significa esa resolución, y ahora vamos a la interposición de las excepciones. A ver, respecto a la interposición de las excepciones, esto es sumamente también interesante, porque uno tendería a pensar, normalmente, de que la interposición de las excepciones se va a realizar ¿desde cuándo? A ver, ¿desde cuándo uno podría interponer excepciones? A ver, ¿quién me puede ayudar?
¿O quién me puede decir? Porque seguramente las respuestas que van a dar no van a ser las adecuadas, salvo que conozcan el tema. A ver, y si lo conocen mejor. ¿Desde cuándo se pueden interponer las excepciones? ¿Desde cuándo empieza a contarse el plazo para la interposición de las excepciones en el juicio ejecutivo? A ver. ¿Desde cuándo? Nadie. Nadie me dice nada. Recuerden que yo les pido siempre que ustedes revisen el material antes de que hagamos la clase. Estamos en la página 32, entonces yo les pido que avancen leyendo para que la clase sea más dinámica y entiendan más. Para eso les paso el material. Bueno, miren, el plazo, uno tiende a pensar, siguiendo la mecánica y la lógica del juicio ordinario, que se va a empezar a contar desde, desde la notificación de la demanda. Eso debiera pensar, porque es lo normal. Sin embargo, en el juicio ejecutivo cambia la mecánica en este aspecto. Y en este aspecto, el plazo se va a empezar a contar desde que se realice el llamado requerimiento de pago, pero en el cuaderno de apremio. Desde que se realiza el requerimiento de pago en el cuaderno de apremio, se empieza a contar el plazo para interponer excepciones. Y el plazo van a ser, por regla general, cuando el requerimiento de pago es hecho dentro del territorio de competencia del tribunal, sin importar la comuna, etcétera, van a ser 8 días siempre. Esto fue modificado el año 2021 por la ley 21.394. Entonces yo una vez más les pido que si van a estudiar este tema, lo hagan con un código actualizado, porque un código desactualizado va a decir que el plazo van a ser 4 y 8 días. Así que no es así. Son 8 días cuando la notificación, perdón, cuando el requerimiento de pago se realiza dentro del territorio de competencia del tribunal. Si el requerimiento de pago se realiza fuera del territorio de competencia del tribunal, el plazo van a ser 8 días más tabla de emplazamiento. ¿Ya? Bueno, después viene la interposición de las excepciones, que ya lo vamos a revisar. Y solamente estoy refiriendo al plazo en este caso. Y bueno, vienen las observaciones a las excepciones que resultan ser al final la contestación de la demanda. Y estas observaciones a las excepciones, el plazo son 4 días que se notifican por el Estado Diario desde que se le haga el traslado, desde que se le tengan por interpuestas las excepciones. También tenemos en quinto lugar, tenemos la resolución que declara admisible las excepciones y la resolución que recibe la causa a prueba. Y tenemos un término probatorio de 10 días, bastante reducido, 10 días. Y en sexto lugar tenemos el plazo, bueno, tenemos el trámite de observación en la prueba, que tenemos un plazo de 6 días desde el vencimiento del probatorio. Y por último tenemos la sentencia definitiva que ya vamos a revisar con más detalle, pero la sentencia definitiva se clasifica, tiene una clasificación bien especial, que es la misma clasificación que en el juicio penal. O la sentencia definitiva puede ser absolutoria o puede ser condenatoria. ¿Cuál es la sentencia definitiva absolutoria? La que coge a lo menos una de las excepciones por parte del ejecutado. Una sola es absolutoria. Si se rechazan todas las excepciones, es condenatoria. Ahí vamos a ver que también las sentencias condenatorias se subclasifican en sentencias de pago y sentencias de remate, que van a tener su efecto en el proceso en cuanto a ver en qué momento, a determinar en qué momento se va a cumplir con esas excepciones, con esa sentencia. ¿Ya? Bueno, y por último tenemos una vinculación entre la demanda ejecutiva y el mandamiento de ejecución y embargo, que ya también la habíamos indicado. ¿Ah? Ya, entonces vamos a dejar acá la clase, vamos a dejar acá la clase
en este módulo, en este primer módulo, y yo les voy a pedir que vamos a hacer un recreo más largo, pero no va a ser tan recreo porque ustedes van a tener que realizar una actividad, y como a las 10:15 nos vamos a conectar nuevamente, para seguir adelante, pero ustedes van a revisar la cápsula que dejé ayer en el canal de YouTube. Ayer dejé una cápsula de 20 minutos. Entonces, ustedes la revisan durante el recreo y nos juntamos a las 10:15, ¿ya? Y conversamos de esto. ¿Ok? Ya, que estén bien. Ya, continuamos entonces. En lo que habíamos quedado era en la estructura general del cuaderno principal o ejecutivo. Eso era lo que habíamos visto. Bueno, vamos a revisar entonces. Podríamos decir que el núcleo de lo que es el juicio ejecutivo. El núcleo de lo que es el juicio ejecutivo, en definitiva, son las excepciones. Eso vamos a estudiar, las excepciones. A ver, lo primero que vamos a revisar es la diferencia entre las excepciones en el juicio ejecutivo y las defensas en el juicio ordinario, o las excepciones en el juicio ordinario. En primer término, en cuanto a las defensas en el juicio ejecutivo, hay que, hay que tener bien claro que es diferente la defensa que uno hace en un juicio ordinario que en un juicio ejecutivo. Cuando digo juicio ordinario estoy hablando del juicio declarativo. En el juicio declarativo existen muchas dudas acerca de si existe o no existe la obligación. De hecho, la obligación es negada en un primer momento, o también de la demanda no aparece que exista en el juicio declarativo. Muchas veces en el juicio declarativo, por la presentación de la demanda, la, la obligación parece solamente una aseveración por parte del demandante. En cambio, en el juicio ejecutivo, la demanda contiene este título ejecutivo que da cuenta de una obligación indubitada. Este título ejecutivo es un documento que da cuenta de una actuación bastante importante o de situaciones que han ocurrido con bastante em, con historia, como por ejemplo el título ejecutivo, que es una sentencia definitiva, es una situación que ya ha sido discutida durante un juicio completo. Por lo tanto, las defensas en el juicio ejecutivo son muy, muy escasas, son de hecho limitadas. Por una parte son limitadas al catálogo del 464. En cambio, en el juicio ordinario, bueno, se pueden, excepciones o defensas pueden darse, quizás no podríamos decir que infinitas, pero una gran cantidad de excepciones podrían darse en el caso del juicio declarativo. Entre ellas, solamente uno de los catálogos importantes serían los modos de extinguir las obligaciones, que es un catálogo importante respecto de las excepciones que pueden haber en un juicio ordinario o declarativo para estos efectos. Eso es una parte. Se limitan entonces las defensas en cuanto a excepciones en el juicio ejecutivo. Pero por otro lado, se limita también la oportunidad. ¿Qué significa esto? Significa que, como yo ya les expliqué, que si no existen excepciones, si no existe oposición, no va a haber juicio ejecutivo, porque sobre eso versa el juicio ejecutivo precisamente, sobre, sobre las excepciones que se planteen al título. Entonces, en el caso que no se presente dentro de un solo plazo, que solamente van a ser esos 8 días, si no se presentan excepciones u 8 más tablas, si es que el requerido pago fuera del territorio de competencia del tribunal, si no se oponen las excepciones, en ese caso no va a haber juicio ejecutivo, no va a haber litigio. El cuaderno el cuaderno principal o ejecutivo se va a cerrar y va a continuar solamente el cuaderno de apremio, es decir, este cuaderno más bien administrativo y coactivo. Y esta primera resolución del cuaderno de apremio, que es el mandamiento de ejecución y embargo,
va a ser las veces de sentencia definitiva de término. Por eso, quizás la resolución que se pronuncia sobre la demanda ejecutiva en el caso de no haber oposición podría ser una interlocutoria de segundo grado, que va a ser la base para dictar esta segunda interlocutoria de segundo grado, bueno, en este caso definitiva, que se va a convertir el mandamiento de ejecución en embargo en el caso que no haya oposición. ¿Ven? Entonces, esto es bastante importante. Aquí no hay posibilidades de presentar excepciones después, sino que si no se oponen las excepciones que corresponden, según la ley, dentro del plazo que establece la ley, no va a haber posibilidad de defensa alguna. ¿Ok? ¿Queda esto claro? Porque esto es muy importante. Díganme que sí, por lo menos en el chat para... Bueno, y si no me lo dicen, yo voy a creer que no está tan... ya, me levantan el pulgar. ¿Ah? Ya, excelente. Sí, profesor. Sí, y ahora, ¿cómo bajo el pulgar? Bajo. Añadir, bueno, vamos a meter, está lleno de pulgares arriba. Bueno, ya, ok. Entonces, sumamente importante. Señorita Yanina, ¿tiene algo que decir porque levantó el pulgar? No, ¿O que entendí solamente? lo que dijo. Ah, ya, bien. Recuerden, es muy importante. Bueno, avancemos más. Sigamos. ¿Se acuerdan que cuando les mostré el escrito de excepciones dentro de ese juicio ejecutivo, que les pido que bajen, que revisen, les dije que el escrito de excepciones es un escrito formal. Realmente todos los escritos son formales, pero el problema que hay es que si no se cumplen los requisitos del escrito de excepciones, aquí no hay posibilidad de subsanar, no hay posibilidad de excepción dilatoria de subsanar, y eso también lo vamos a revisar más adelante. En el juicio ejecutivo las defensas son bien concentradas y la posibilidad de subsanar no existe. Vamos a ver quizá a perder el juicio ejecutivo. Por ejemplo, si es que, por ejemplo, la demanda ejecutiva es inepta desde el punto de vista del libelo, entonces se va a perder el juicio ejecutivo. Y eso se reclama mediante una excepción, se pierde el juicio ejecutivo. Pero veamos los requisitos ahora de las excepciones, del escrito de excepciones. En primer término, toda la defensa debe ser planteada en una misma oportunidad, en un mismo escrito. Todas las excepciones se plantean en un mismo escrito. En este caso, existe lo que se llama eh, preclusión por uso de la oportunidad. Todo en un mismo escrito. Si se dan cuenta, si ustedes revisan el catálogo del 464, hay una mezcla como entre excepciones dilatorias y perentorias desde el punto de vista de su naturaleza jurídica, pero todas están juntas. Ya. Primero, todas en un mismo escrito y en la misma oportunidad. Segundo, el escrito de oposición de excepciones, como ya lo dije, solamente se va a poder fundar en algunas excepciones del artículo 164. Perdón, 464. En tercer lugar, en el escrito deben expresarse con claridad y precisión los hechos que sirven de fundamento a las excepciones. Y eso también es importante porque también el escrito de excepciones muchas veces también es bastante, podríamos decir, de formulario, pero por muy de formulario que sea, uno tiene que indicar el sustrato en cuanto a los hechos y en cuanto al derecho que tengan las excepciones planteadas. Y también, por último, uno tiene que ofrecer, como ya les dije, los medios de prueba de que se piensa hacer valer, porque si no, no se recibe la causa probada en el juicio ejecutivo. Todo esto que ya he dicho está regulado en el artículo 465, primera parte. ¿Ya? Bueno, aquí hay un apartado también en el material que tiene que ver con el programa, que son las excepciones entre el juicio ordinario, o las defensas entre el juicio ordinario y el juicio ejecutivo. A ver, vamos por parte, cosas que ya he señalado, pero que podemos mencionar. Primero, las excepciones en el juicio ejecutivo están taxativamente señaladas. En el juicio ordinario ya sabemos que no. Incluso ni siquiera las excepciones dilatorias en el juicio ordinario son taxativas, pues por el número 6 del 303. Ya. El plazo también es diferente. En el plazo del juicio ejecutivo existe un solo plazo. En el juicio ordinario existen varios plazos. Tenemos el plazo para presentar las excepciones dilatorias, el plazo para las perentorias, y tenemos un plazo anexo superior a las perentorias que, más allá de contestar la demanda,
que son estas excepciones anómalas que se pueden interponer hasta la citación para la sentencia en primera instancia, en segunda instancia hasta la vista de la causa. Es decir, tenemos una amplitud en cuanto al momento de defensa en materia declarativa que es totalmente opuesto a materia ejecutiva. Bueno, también en los juicios ejecutivos todas se interponen en el mismo escrito, las excepciones. En el juicio declarativo, en cambio, las excepciones se pueden oponer en escritos diferentes. De hecho, las excepciones dilatorias se oponen en un escrito diferente a las excepciones perentorias, y si son anómalas, también se pueden interponer en escritos diferentes, que son más allá del término de emplazamiento. Ya indicamos que en el escrito de excepciones uno tiene que ofrecer medios de prueba para que se reciba la causa prueba. Cosa diferente que ocurre en el juicio ordinario, en que uno no tiene que ofrecer medios de prueba, sino que de todas formas se va a recibir la causa a prueba. Bueno, esas son algunas de las diferencias que existen entre el juicio, las defensas en el juicio ordinario y las defensas en el juicio ejecutivo, que por lo demás todo esto está mencionado en el material, ¿no? Ya, sigamos avanzando. Vimos las excepciones. Si usted, no hemos visto las excepciones una a una, pero si ustedes las revisan, hay una excepción que es bien interesante, que es la número 7, que la vamos a revisar con mayor amplitud en el curso, porque es una excepción que puede plantear una situación que puede significar eh, que dentro del numeral no haya una taxatividad. Por lo menos en el número 7 no hay taxatividad, ¿ya? Pero ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, frente a la interposición de las excepciones, ya sabemos que debe haber una respuesta por parte del ejecutante, perdón, en el plazo de 4 días, traslado que se notifica por lo demás por el estado diario. Bueno, en cuanto a la revisión que sigue después, pueden pasar dos cosas: que sean declaradas admisibles, las excepciones que sean declaradas inadmisibles. Si son declaradas admisibles, bueno, se recibirá la causa prueba, en caso de ser necesario, y seguirá todo el procedimiento que ya le he indicado, con término probatorio, con observación en la prueba, con citación para sentencia y con sentencia. En el caso que sean declaradas admisibles, como hay una remisión del código a que de todas formas debe dictarse sentencia, la resolución que declara inadmisibles las excepciones debe ser fallado en una sentencia definitiva, ¿ya? En cuanto a la prueba y el término probatorio, bueno, esto está en el 468, hay una remisión al Código de Procedimiento Civil, específicamente al juicio ordinario, respecto del término probatorio, con la diferencia que ya son solamente 10 días. ¿Mm? A petición del ejecutante podría emplearse 10 días más, pero en un juicio ejecutivo no sé si será necesario esta situación. Bueno, ahora por último pasamos a la sentencia. Eso es lo que yo le había planteado al principio del curso, al principio de esta clase, cuando revisamos cómo era esto de la sentencia definitiva en el juicio ejecutivo. A ver, como ya le había señalado, la sentencia definitiva en el juicio ejecutivo se clasifica igual que en el proceso penal, en sentencia absolutoria y en sentencia condenatoria. La sentencia absolutoria es aquella que acoge al menos una de las excepciones del escrito de excepción y por lo tanto rechaza la ejecución, rechaza la demanda ejecutiva. En cambio, la sentencia condenatoria es la que rechaza todas las excepciones opuestas por el ejecutado y por lo tanto da lugar a la ejecución y sigue adelante como si nada hubiera ocurrido. Ahora, la sentencia definitiva de condenatoria, se subclasifica en sentencia condenatoria de remate y en sentencia condenatoria de, de pago. ¿Cuál es la diferencia entre una y otras? Bueno, la diferencia es la siguiente. La sentencia condenatoria de remate es aquella que tiene que ver con que la cosa embargada
en la de remate, la cosa embargada no corresponde a la especie o cuerpo cierto de vida o a la cantidad de dinero debida. Es decir, el juicio versa sobre una cuestión que no es la especie o cuerpo cierto que se debe, porque nunca se debió una especie o cuerpo cierto, y también no se embargó una cantidad de dinero debida. Es decir, se embargó cualquier cosa que no sea la especie o cuerpo cierto de vida o una cantidad de dinero. En ese caso, se llama de remate porque en definitiva, para proceder al cumplimiento de la sentencia, es necesario liquidar el bien embargado. Como por ejemplo, en el caso que se deba, no sé, 1 millón de pesos y se embargue el menaje de una casa. En ese caso, la sentencia va a ser de en el caso va a ser de remate. Eso significa lo siguiente. Eso significa que si es de remate, tenemos que embargar, bueno, se embarga la cosa, la cosa, cualquier cosa que no sea la especie o cuerpo cierto de día, ni cantidad de dinero, por ejemplo, una mesa, un, eh, un equipo música, etcétera, lo que sea, y en estos casos hay que retirar la especie, perdón, posteriormente rematarla en un remate judicial, posteriormente con ese dinero entregarlo a la cuenta corriente del tribunal y el tribunal entregarlo al ejecutante. En estos casos eh, existe una situación de que, no obstante haber sido presentadas las excepciones y estar tramitándose el cuaderno principal y dictada la sentencia de remate, en este caso no se paraliza el remate, pero sí se va a paralizar hasta el momento de hacer entrega del dinero al ejecutante. Ahí se va a paralizar recién. En cambio, en la sentencia de pago ocurre que corresponde a lo embargado, corresponde a la especie o cuerpo cierto de vida o a la cantidad de dinero debida. Es decir, en este caso, el pago se va a cumplir entregando al tribunal el dinero al ejecutante o entregando la especie o cuerpo cierto de vida al ejecutante. En estos casos, la sentencia de pago solamente se cumple cuando está ejecutoriada. Ejecutoriada, es decir, una vez embargada la especie o cuerpo cierto o el dinero, este dinero no se va a mover hasta que se encuentre ejecutoriada la sentencia. En cambio, la sentencia de remate, una vez embargado el bien se va a retirar, se va a rematar y se va a paralizar solamente hasta el momento de entregar. ¿Ok? Esa es la diferencia entre la sentencia de pago y la sentencia de remate. Como les digo, esto tiene que ver con eh, cómo se cumple una y otra, si está ejecutoriado o no debe estar ejecutoriado el fallo. En el caso de la sentencia de pago, debe estar ejecutoriado para el cumplimiento. En el caso de la sentencia de remate, se sigue adelante con todos los trámites posteriores al embargo hasta la entrega del producido, del remate, al ejecutante. Esto se encuentra en los artículos 509, perdón, del Código de Procedimiento Civil, inciso segundo, y en el 465 para que lo revisen. Dudas, consultas, sentencia de pago y sentencia de remate. ¿No? Esto es importante. Recuerden que esto entra en la prueba, porque va a entrar hasta la materia del día jueves. ¿Ok? Ya, sigamos. Sigamos con esto del cuaderno principal o ejecutivo. A ver, yo les había adelantado que en el juicio ejecutivo existían algunas anomalías respecto de ciertas cosas, como la defensa, por ejemplo, como el conflicto, como la misma demanda ejecutiva, digo anomalía en relación, digo diferencias con el juicio ordinario declarativo que ustedes conocen, a eso le llamo anomalía. Y existe aquí una diferencia esencial con el juicio ejecutivo, con el juicio declarativo, tratándose la cosa juzgada. Miren, la cosa juzgada en el juicio ejecutivo. Y algo les planteé en la clase del viernes, me parece, en donde les dije que hay que hacerse varias preguntas aquí para ver cómo juega la cosa juzgada. Ahora, ustedes saben que
la cosa juzgada es un efecto que producen las sentencias cuando se encuentran ejecutoriadas, que producen un doble efecto. Uno de verdad jurídica inamovible, lo que impide abrir un nuevo proceso donde existe triple identidad. Eso se llama excepción de cosa juzgada y a eso me voy a referir ahora. Y la otra es la acción de cosa juzgada, es decir, el cumplimiento de lo resuelto en la sentencia. Bueno, me voy a referir entonces a la excepción de cosa juzgada. Entonces, claro, las preguntas son las siguientes. Las preguntas son si es que una sentencia en un juicio ejecutivo va a producir cosa juzgada, o sea, la sentencia eh, absolutoria, condenatoria en un juicio ejecutivo, va a producir también cosa juzgada respecto de todo otro juicio, es decir, también produce la cosa juzgada respecto de un juicio declarativo. Esa es una. Ya. Lo otro es si la sentencia, en este caso absolutoria, en un juicio ejecutivo, va a producir también cosa juzgada en todo otro juicio ejecutivo. Entonces, eso lo vamos a resolver. El primer problema planteado es si si la sentencia dictada en un juicio ejecutivo produce cosa juzgada respecto de todo otro juicio ejecutivo, o también declarativo, es decir, de todo otro juicio, la respuesta en principio es sí. Lo discutido en un juicio ejecutivo no puede ser discutido nunca más si hay cosa juzgada, salvo una situación. Y esa situación es la referida a la llamada institución de la reserva de acciones y excepciones. La reserva de acciones y excepciones. Esto está tratado en los artículos 467 y 478. La reserva de acciones y excepciones. Entonces, ¿de qué se trata esto? Esto se trata de lo siguiente. Se trata de que, vamos a poner primero la situación, porque obviamente ustedes ya por intuición o intuitivamente pueden ya pensar que la reserva de acciones le tiene que corresponder al ejecutante y la reserva de excepciones será al ejecutado, ¿no es cierto? Las defensas y digamos la demanda de la acción. Ya. Bueno, se da frente a la siguiente situación. La situación es, pongámonos primero en el caso del ejecutante, que igual son casos ya cada vez más limitados por la reforma del 2021. A ver, el ejecutante presenta una demanda ejecutiva, y a esa demanda ejecutiva el ejecutado le opone alguna excepción. Y el ejecutante se da cuenta que esa excepción es una excepción realmente que tiene bastante fundamento. Entonces, tiene una alta probabilidad de perder el juicio. Que la sentencia sea absolutoria, es decir, que se acoja a una excepción. El caso más preclaro es el caso de la excepción de prescripción. Imagínemelo, opone excepción de prescripción, hay un antecedente nuevo, etcétera, o el juez se equivocó en este caso en proveer la demanda ejecutiva y realmente la acción ejecutiva estaba prescrita. Bueno, se pone la excepción de prescripción. El ejecutante, para, para lograr que la cosa juzgada que va a producir esta sentencia en el juicio ejecutivo no genere cosa juzgada en todo otro juicio, debe reservar acciones. ¿Qué acción? Debe reservar el fundamento obligacional del título ejecutivo para discutirlo posteriormente en un procedimiento declarativo, que para eso sabemos que hay un plazo de 2 años más, y con eso revive la acción ejecutiva. Entonces, por ejemplo, en el caso del pagaré, un pagaré tiene como fundamento, como causa, un préstamo, un mutuo de dinero. Entonces, yo lo que hago es reservar mi acción
para discutir este préstamo en un juicio declarativo y acreditar este préstamo que hice de dinero, para posteriormente obtener una vez más un título ejecutivo que va a ser una sentencia declarativa en este caso. ¿Está claro esta situación de la reserva de acciones que se produce cuando el ejecutante se da cuenta de que la excepción del ejecutado es bastante poderosa y tiene una alta probabilidad de perder, y por lo tanto va a discutir el fundamento de la obligación que sirve de sustrato al título ejecutivo en un juicio declarativo? Esa es la reserva de acciones, ¿ya? Vamos al otro lado, vamos a la reserva de excepciones. También puede pasar pero bueno, también es una situación que se da caso a caso, pero puede pasar de que el ejecutado en este caso, la reserva de excepciones del ejecutado, puede pasar que ante la notificación y el requerimiento de pago en un juicio ejecutivo, bueno, puede ocurrir que el ejecutado tenga una excepción bastante poderosa, pero que no la pueda aprobar, o no tenga tiempo para aprobarla dentro de la vorágine, entre comillas, que es el juicio ejecutivo. Tiene 10 días de probatorio. Por ejemplo, siempre pongo este ejemplo, el pago. El pago. Ustedes saben que el pago se puede acreditar por varios medios de prueba, pero en el caso de que sea el pago de una cosa que valga más de 2 unidades tributarias mensuales, si no hay un principio de prueba por escrito, los testigos no van a ser un medio suficiente. El pago. Ok. Entonces, cuando me notifican la demanda ejecutiva, yo me doy cuenta que se me perdió el recibo. Tengo que buscarlo. O el recibo a lo mejor lo tiene el ejecutante en su base de datos, pero no me lo va a pasar. Y entonces yo no me puedo ver arriesgado a pedir la exhibición de documentos durante el probatorio y que diga que ese documento no existe el ejecutante, o que diga posteriormente o que diga que se perdió, que no existe, fundamentalmente. Entonces, frente a eso, mejor discuto este pago, o a lo mejor fue un pago parcial, quién sabe, y no quiero pagar toda la obligación, o fue un pago del 90% de la obligación y no quiero. Entonces, en este caso, porque ese pago no va a valer si no es total. Entonces, en este caso, lo que mejor hago es reservo mi excepción para ser discutida en un juicio ordinario. Esa es la situación, entonces, de la reserva de excepciones. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Duda, consulta? ¿Nada? Ya. Ya, ahora faltan las oportunidades, porque las oportunidades son diferentes, por lo menos hay dos oportunidades, pero hay una que es común para el ejecutante y el ejecutado, para reservar acciones y excepciones, y una que es independiente para cada uno. Para reservar acciones por parte del ejecutante, resulta evidente que el momento es cuando se hace la observación en las excepciones. En ese momento yo tengo la excepción y me doy cuenta que a lo mejor la van a acoger, entonces mejor lo discuto en un juicio declarativo y no pierdo todo. No pierdo no pierdo todas mis acciones. Entonces, en el momento de hacer las observaciones, el ejecutante puede reservar acciones. Y por parte del ejecutado, la oportunidad que tiene para reservar acciones, bueno, es bien sencillo, es en el momento de oponer sus excepciones. En lugar de oponer excepciones, reservo excepciones. Y aquí no va a haber problema, porque en este caso siempre va a proceder la reserva de acciones y excepciones en esta oportunidad que he indicado, que es independiente para cada uno de las partes en este juicio ejecutivo. Pero hay un momento que es común para ambos, que es antes que la segunda oportunidad, antes que se dicte el fallo. Yo puedo pedir que se reserven acciones y excepciones, pero en este caso el juez no está obligado a concederlas, solamente las va a conceder cuando estime que existen motivos plausibles, es decir,
cuando hay un fundamento al respecto. Claro, porque en este caso se ha hecho de que el juez tramite todo el proceso, de que se desgaste el aparato jurisdiccional completamente. Entonces, ¿para qué? Para reservar acciones, para reservar excepciones. Entonces el juez tiene que ver que hayan fundamentos plausibles o motivos plausibles, es decir, de por qué se interpone en este momento la reserva y no antes. Es decir, podría ser rechazada esta reserva de acciones y excepciones. Bueno, los efectos que producen. Bueno, los efectos es que yo, por ejemplo, como, por ejemplo, yo como ejecutado, bueno, las mismas acciones, las mismas excepciones que pretendía interponer, las opongo como acción. La excepción la pongo como acción. Por ejemplo, el pago es una excepción en el juicio ejecutivo, pero en el juicio declarativo es una acción. Es decir, es una pretensión. Es decir, él me debe. Yo pagué lo que no... Yo me vi obligado a pagar lo que no debía, porque lo había pagado. Entonces, se presenta como una acción. Ahora, ustedes dirán, bueno, en el caso del ejecutado, como perdió, tiene el problema de que si perdió lo van a ejecutar, es decir, le van a vender la casa, le van a vender los muebles, le van a ese dinero que fue embargado, se lo van a entregar al ejecutante. Bueno, en ese caso, se puede solicitar, conforme al artículos 474 y 473, que el ejecutante rinda fianza de resultas o una caución de resultas, para el caso de que el ejecutado, cuando presente el juicio declarativo, lo gane, pueda hacer efectivo en este caso lo que pagó injustamente. También existe una podemos llamar una carga procesal por parte del ejecutante o el ejecutado que quiera interponer esta acción. Bueno, la acción, en el caso de reserva de acciones o excepciones, porque todo se interpone como acción, se da un plazo de 15 días. ¿No? Y el ejecutante también deberá rendir una fianza de resultas para cumplir el fallo. ¿No? Si no demanda dentro de 15 días, queda sin efecto la fianza y se sigue adelante con el juicio ejecutivo. Y el juicio ejecutivo produce sus plenos efectos. ¿No? Los 15 días, obviamente, se van a aprobar, se van a contar desde que se acoja, en este caso, la reserva de excepciones por parte del ejecutado. Esto es una materia importante, una materia que puede hacer que ustedes a pesar de haber perdido quizá un juicio ejecutivo, en definitiva puedan ganar. ¿No? Entonces les recomiendo que estudien este asunto de la reserva de acciones y excepciones en textos si es que no les quedó claro o si es que quieren profundizar. ¿Ok? También les podría mandar algún material donde hay reserva de acciones y excepciones. ¿No? También, sí. Bueno. Y la otra situación, dudas, consultas, algo que me quieran decir para avanzar a la otra situación que se da. ¿No? Ya. La otra situación que se da en este caso es si la sentencia en un juicio, la sentencia ejecutoriada en un juicio ejecutivo produce cosas juzgadas respecto de cualquier otro juicio ejecutivo. Es decir, si esa sentencia produce cosas juzgadas sustancial o material o solamente cosas juzgadas formal. La respuesta es que depende. ¿Depende de qué? Depende de la situación. Primero, depende, primero, depende si se pierde, depende de la pérdida, de cómo se pierde el juicio ejecutivo. Porque esta situación solamente se da respecto de los juicios ejecutivos que se pierden, es decir, los juicios ejecutivos con sentencia absolutoria. Esta materia está en el artículo 477. Entonces, depende de la excepción que se haya acogido. Por regla general,
si se pierde un juicio ejecutivo, no se puede presentar un nuevo juicio ejecutivo. Se podrá, si se reservan las acciones, presentar un nuevo juicio declarativo y volver a revivir la acción ejecutiva en 2 años, hay 2 años más para revivirla, pero ¿puedo presentar un juicio ejecutivo, una demanda ejecutiva, inmediatamente de haber perdido un juicio ejecutivo? La respuesta es sí, pero solamente en ciertos casos. Y estos son los casos en que el procedimiento, disculpen, el procedimiento muchas veces lo que hace es preferir, bueno, siempre hay valores que juegan aquí en el derecho y en el derecho procesal específicamente, que uno es la certeza jurídica, otro también podría ser la paz social, otro podría ser también la justicia. Entonces muchas veces prima la justicia por sobre la certeza, como por ejemplo en las excepciones anómalas, que las excepciones anómalas evidentemente por una razón de justicia es posible presentar excepciones realmente potentes con posterioridad al momento en que se deben presentar las defensas, que es la contestación de la demanda. Entonces, por una razón de justicia, se da un plazo más. En este caso, también por una razón de justicia, justicia para el ejecutante, en caso de haber perdido el juicio ejecutivo con una sentencia absolutoria, por una razón de justicia, porque se perdió el juicio ejecutivo, digamos, por por excepciones que son más bien formales y que no miran al fondo del título. Por ejemplo, lo que mira al fondo del título es la prescripción, obviamente, o lo que mira al fondo del título es que el título no estaba perfecto, obviamente, pero si estamos frente a excepciones más bien formales, que nosotros podríamos llamar dilatorias, como por ejemplo, que el tribunal era incompetente, por ejemplo, que el libelo era inepto, por ejemplo, que había litispendencia, pero son situaciones todas que se pueden reparar más adelante. Y en ese sentido, es posible presentar una demanda ejecutiva con posterioridad, a pesar de haberse perdido el juicio ejecutivo, cuando se subsanen estos defectos, ¿no? Así lo indica el artículo 477, en este caso la ineptitud del libelo, ¿no? ¿Qué les parece? Esta se llama la renovación de la acción ejecutiva. Y la renovación de la acción ejecutiva, entonces, va a proceder siempre, siempre que se pierda el juicio ejecutivo, por alguno de estas razones que señala el artículo 477, que son ciertas excepciones que son más bien formales y que corresponden, dice llanamente, más bien a excepciones dilatorias. Ustedes revisan el código, los numerales, pero son más bien excepciones dilatorias. Dudas, consultas, esto es importante. ¿No? Ya, ya. Por último, siempre estamos siguiendo la estructura del, eh, eh, del programa. La estructura del programa no es tan, el orden, digamos, del programa no es tan bueno porque, por ejemplo, no hemos revisado las excepciones, ¿no? Pero bueno, hay que seguir prefiero seguir la estructura y el orden del programa. Bueno, por último, los recursos contra la sentencia definitiva. ¿Qué recursos proceden respecto a la sentencia definitiva dictada en un juicio ejecutivo? Son los mismos recursos que proceden respecto también del juicio declarativo, pero el problema son los efectos de la concesión en el cumplimiento del fallo. Bueno, en cuanto a eso, hay que ir a las normas del 194, número 1 del Código de Procedimiento Civil, que regula los efectos de las sentencias, de la apelación, respecto a las diferentes resoluciones. Y bueno,
dice el número 1 que todas las resoluciones que sean apelables por el ejecutado, es decir, el demandado en el juicio ejecutivo, se conceden el solo efecto devolutivo, y al respecto no hay ninguna excepción referente a la sentencia definitiva, por lo tanto se va en el solo efecto devolutivo cuando apela el del ejecutado. Al respecto, de todas formas, en cuanto al cumplimiento, hay que tener presente lo que dice el 509 respecto de la sentencia de pago y remate. Es decir, por mucho que se vaya en el solo efecto devolutivo, no se va a poder hacer pago al ejecutante cuando es una sentencia de pago. No se puede entregar la especie cuerpo cierto de vida o la cantidad de dinero de vida hasta que quede ejecutoriada. En el caso del remate, lo mismo respecto al dinero, pero se va a poder seguir adelante con el remate. Así que tengan cuidado con eso. Listo. Con esto se supone que terminamos la tramitación del cuaderno principal. ¿Dudas respecto al cuaderno principal? ¿Alguna consulta que me puedan hacer respecto de la tramitación y del cuaderno principal en sí? Nada. Si no me dicen nada, yo creo que no todo quedó claro. Sin embargo, como esto lo pueden revisar una y otra vez y otra vez, les podrá quedar claro. Creo que he sido claro en la exposición, o he tratado de ser claro. Ya, bueno, entonces vamos a pasar a la tramitación del cuaderno de premio, pero vamos a hacer un alto porque cambiamos totalmente de chip, o sea, cambiamos totalmente la materia. Si bien en un momento ahora estamos viendo el cuaderno principal o ejecutivo, que es un cuaderno más parecido a un juicio ordinario, ahora vamos a ver algo totalmente diverso, que es el cuaderno de apremio, que es un cuaderno que podríamos decir que tiene poco que ver con materias jurisdiccionales. ¿Ah? Ya, ok. Entonces vamos a hacer un alto de 15 minutos y vamos a empezar con el cuaderno de apremio, ¿ya? Así que nos vemos en 15 minutos. Bueno, antes de comenzar con el cuaderno de apremio, no sé si me quieren plantear algo, alguna duda, alguna consulta sobre la materia que hemos visto. Recuerden que esto va a entrar en la prueba del próximo lunes, que va a ser del mismo formato que la prueba que despacharon ayer. Dudas, consultas, cuaderno principal, ¿no? Los que nos quedaría pendiente el cuaderno principal serían las excepciones, pero estamos siguiendo la cronología del programa. A ver, ya, hablemos un poquito del cuaderno de apremio en términos bien generales. A ver. Bueno, es difícil comenzar por alguna parte, pero comencemos con lo que ocurre en la práctica. En la práctica, una gran cantidad de juicios, o la mayor, hablemos de materia civil, obviamente, una gran cantidad del trabajo de los juzgados civiles está dado por los juicios ejecutivos, por la tramitación de los juicios ejecutivos. De la tramitación de los juicios ejecutivos, la gran cantidad de tramitación de los juicios ejecutivos corresponden solamente a la tramitación del cuaderno de apremio. ¿Qué significa esto? Significa que en el juicio ejecutivo no se interponen, en la mayoría de los juicios ejecutivos no hay interposición de excepciones. No hay excepciones. ¿Qué significa esto? Que solamente el tribunal civil se va a dedicar, dentro de esta gran cantidad de trabajo que realiza solamente los juicios ejecutivos, dentro de eso se va a dedicar solamente a tramitar el cuaderno de apremio. Y cuando digo tramitar el cuaderno de apremio, es realmente tramitar, porque no es un juicio. El cuaderno de apremio es más bien administrativo. Por esa razón, el proyecto de Código Procesal Civil que está siendo discutido en el Congreso actualmente, bueno, que no debe estar siendo discutido, pero que está ahí en el Congreso, están discutiendo otras cosas, establece como fórmula para el cumplimiento de los títulos ejecutivos una fórmula más bien administrativa entregada a un funcionario
cierta medida entre privado y público, que se llama oficial de ejecución. El oficial de ejecución es el que va a realizar la ejecución según lo que dice el mensaje, perdón, el código, el proyecto de Código Procesal Civil. Esto ha tenido alguna resistencia, sobre todo en el ámbito judicial, porque la Corte Suprema es de la idea de crear tribunales de cobranza civil. No sé, yo no soy de esa idea. Yo creo que está bien encaminada lo que establece el proyecto, en el sentido que un oficial de cobranza, un, un oficial administrativo, más bien, realice que un funcionario entre público y privado, porque tiene un nombramiento público, un cargo público, pero es remunerado por las partes, porque aquí va la otra parte del problema que se produce. La mayoría, ya, la situación es la siguiente. Una gran carga laboral de los juzgados, de los juzgados civiles es pronunciarse sobre juicios ejecutivos. De esos juicios ejecutivos, los que se tramitan realmente son muy pocos. La mayoría no se tramita, no se lleva a cabo, sino solamente se tramita el cuaderno de premio hasta cierto punto para obtener un certificado de incobranza emitido por un abogado, para que el retail, los bancos y las instituciones grandes que tienen grandes deudores puedan presentarlos como pérdida o para rebajar su impuesto como incobrable, y en ese caso hay un incentivo perverso en el sentido de hacer funcionar el aparato jurisdiccional para obtener un certificado de incobrabilidad, certificado que podría entregarlo un funcionario, como les digo, el oficial de cobranza, y no recargar a la justicia civil con esta tramitación, porque es una tramitación, porque yo creo que un funcionario tan preparado como es un juez que representa un poder del Estado, debe resolver asuntos jurisdiccionales, debe ejercer jurisdicción, debe aplicar el derecho para resolver conflictos y no darle mera tramitación a un cuaderno de apremio o a un embargo, o tratar de ubicar bienes, etcétera. Todas estas cosas que son más bien administrativas, que no tienen que ver mucho con el ejercicio de la jurisdicción y que distraen a los jueces de lo que realmente es importante, que resolver conflictos aplicando el derecho. Eso, entonces, en ese sentido veo que el proyecto está bien encaminado, porque le quitaría una gran carga de trabajo a los juzgados civiles y lo haría más expedito, y no se darían las situaciones que se dan ahora, en que son años, años y años, y dije 3 años, 3 veces años, en que incluso más se demoran un proceso para estar con sentencia ejecutoriada, que lo cual realmente es una situación, sobre todo en la vida moderna, que es tan veloz, hay tanta vorágine, que la justicia sea tan lenta, existiendo todas estas herramientas de informática para hacer todo más rápido. Pero bueno, aún no se sabe qué va a pasar con el proyecto. El proyecto tiene dos tacos, podríamos decir, o dos cuellos de botella. Uno, el sistema recursal, y otro, el sistema de ejecución. Bueno, dicho esto, también hay una revista que se las voy a mandar, sobre la reforma procesal civil, que se denomina, es una revista que publicaba hasta hace un tiempo en la Universidad de la América, hace tanto tiempo, me parece que es del 2009, en donde se aborda esta situación. Y creo que yo debiera mandárselas como, eh, como material de estudio. Entonces, déjeme ver si se las puedo compartir ahora. A ver si las encuentro. La revista se denominaba Enteos, a lo mejor ustedes tienen una biblioteca virtual donde tienen acceso a la revista, Enteos con H intermedia. A ver, vamos a ver si está. No coincide ningún elemento de búsqueda. A ver, vamos a revisar acá. Acá está, acá está. Acá está, acá está.
Ya. Mire, sería bueno que la universidad de nuevo pudiera tuviera una revista, como tuvo en su tiempo, donde los profesores pudieran realizar algunos artículos para que ustedes puedan leerlo. Miren, esa es la revista, la están viendo, me imagino. ¿Ah? Miren, esa revista se la voy a mandar. Bueno, tiene algunos artículos interesantes. La revista Enteos. Esta es la versión digital, ¿ah? Porque también hay una versión... Ah, a ver, déjeme ver una cosita. A ver. Bueno, ahí está la revista. Ustedes la pueden ver. Les voy a mostrar el índice. Es del año 89, 2009, perdón. Y ahí está el índice. ¿Ven? Está el índice. Ya, miren, a ver. Miren, este artículo es de lo que yo estoy hablando, la génesis y necesidad de una reforma al procedimiento civil, y ahí es donde se habla de cómo los jueces y los tribunales civiles realizan trabajo que es netamente administrativo, que está orientado al retail y a los grandes a los bancos, etcétera, a las instituciones, a las instituciones eh, que realmente tienen una gran cantidad de deudores. ¿No? ¿Ok? Entonces yo les voy a mandar esta... Bueno, esto fue hecho el año 2009, es decir, hace harto tiempo, pero el proyecto ha avanzado muy poco, y aquí está la revista física. ¿Ven? Acá está la revista física, que ustedes pueden... no, bueno, no sé si la universidad estará cerrada, pero igual podrían consultarla. Hay varios tomos, pero esta trata sobre la reforma procesal civil, sobre el proyecto, en donde varios profesores hicieron artículos al respecto. ¿Ven? Aquí está, para que ustedes la puedan revisar, pero yo les voy a mandar la edición digital, esa que les, que les mostré compartiendo la pantalla, y específicamente me gustaría que leyeran ese artículo, la necesidad de una reforma procesal civil. También podrían leer más artículos, por ejemplo, aquí está, a ver, el panorama de la ejecución, eso también deberían leer este panorama de la ejecución, porque esto es lo que estamos viendo ahora, la ejecución, pero cómo va a ser más adelante. Entonces también les recomiendo que lean esos dos artículos, ¿ya? Porque eso es lo que estamos viendo. Panorama de la ejecución y también la génesis y necesidad. Génesis y necesidad de una reforma. ¿Ok? Entonces, eso les voy a pedir que lo lean y les voy a mandar el material. ¿Les parece? Bueno, realmente lo que hicimos acá es solamente una introducción a lo que es el cuaderno de premio, así que vamos a terminar la clase por hoy y vamos a seguir mañana con el cuaderno de apremio. Generalidades del cuaderno de apremio. ¿Ok? Listo. Si no tienen ninguna duda, eh, terminamos por hoy. ¿Alguna duda, consulta que me quieran plantear?
Ya. Ok, les voy a mandar entonces dos cosas, quedan dos cosas pendientes. Entonces, que les dé acceso a la corrección y la otra cosa pendiente es que les suba este material para que lo revisen. Ok, que estén muy bien. Chao, nos vemos mañana.